Para poder hacer un análisis comparativo donde notemos las diferencias entre el cine clásico y el cine moderno, primero debemos identificar las características de cada uno. Como vimos anteriormente, lo que llamamos cine clásico hace referencia a la constitución de un modelo ideal universal y natural de hacer cine. Este se sostuvo en el tiempo a través de las instituciones y academias, que lograron que estos valores se instalen como una norma. El principio de autoridad, la normativa canónica y la apariencia de racionalidad objetiva son características de este modelo clásico. Tal así como el criterio de perfección estético-artístico. Para Bordwell, por ejemplo, la narración clásica del cine es una configuración específica de opciones normalizadas para representar la historia y manipular las posibilidades del argumento y estilo. Otros autores, como Noel Burch, por ejemplo, definen al cine clásico con el fenómeno del MRI, modo de representación institucional, una reglamentación codificada de las imágenes cinematográficas con vista a que el espectador las perciba como una continuidad espacio-temporal lineal, transparente y sin rupturas. Como dijimos, este conjunto de directrices han sido históricamente interiorizadas por los cineastas de estudio y los técnicos como la base irreductible del lenguaje cinematográfico en el seno de la institución y han permanecido constantes a lo largo de 50 años, independientemente de las importantes transformaciones estilísticas que hayan podido intervenir. Entonces, para sintetizar, podemos señalar que dentro del cine clásico rigen el predominio por la narratividad, apertura y habitabilidad del espacio profílmico, composición del encuadre en función del lugar privilegiado del espectador, transparencia diegética por invisibilidad del dispositivo a través del borrado de las marcas de enunciación, modelo industrial constituido por interrelación entre sistemas de estudios, los géneros y el Start System. Hagamos una breve introducción. Según Enrique Monterde, el autor sobre el cual nos basamos para el concepto de cine moderno, solo desde la idea de un paradigma clasicista podemos establecer la idea de lo moderno. Para esto, debemos abordar de una forma más sistemática esta noción de modernidad aplicada al cine. Quiere decir que al utilizar la palabra modernidad, tenemos que tener en cuenta que esa categoría de moderno no corresponde a un criterio cronológico ni tampoco histórico. Al igual que como dice Félix Azzoix, lo moderno no equivale a lo contemporáneo. Para comprender este concepto, el autor también cita a Youssef Issaaqpour, cuando menciona que la modernidad en el cine, como en las otras artes, no hace más que volver explícito el momento, el pensamiento que ha estado siempre implícitamente presente en las obras. El origen de este concepto está vinculado como consecuencia del definitivo control de la cinematografía europea por parte de la norteamericana, que provocó la aparición de algunas figuras individuales cuya trayectoria personal marcará los cimientos de la modernidad cinematográfica. Pero fue sin duda el conocimiento del cine japonés lo que iba a hacer comprender que el monolitismo del cine clásico occidental era relativo, que otras sensibilidades culturales podían generar propuestas fílmicas no solo interesantes por su exotismo, sino por su operatividad sobre las prácticas fílmicas y teóricas de los cineastas emergentes de la modernidad. Las bases del modernismo cinematográfico se fundan sobre el discurso contra la historia, la escritura, los procedimientos antinarrativos en la obra, la transparencia de los signos, la heteronimia y la apertura al contexto.
¿Qué quiere decir esto? Retomemos. En el caso de la narratividad del cine clásico, las formas narrativas del MRI están en función de la transparencia e inmediatez, que corresponden a la tradición de la representación mimética. Por ejemplo, en el caso de los personajes dentro del cine clásico, son personajes psicológicamente definidos. Luchan para resolver un problema claro o conseguir objetivos específicos. En el transcurso de la lucha, entran en un claro conflicto. Puede ser con otros o con circunstancias externas. La historia termina con la resolución del problema, ya sea una victoria o una derrota o la consecución clara de los objetivos. Es el caso de Pacto de Sangre como ejemplo de cine clásico, donde vemos que los protagonistas al principio están integrados en una sociedad normal y luego se hunden irremediablemente en el crimen, sea por amor, culpabilidad o por una combinación de ambas, ya que desde un primer acercamiento, Neff no duda en que mataría por Fields y también por el dinero. Goodbye, baby. Este es el protagonista que se mueve a través de la causalidad de los hechos para lograr un objetivo y se enfrenta a las peripecias y el conflicto principal de la historia para tener que resolverlo. Fields Dietrichson podemos decir que encaja en el prototipo de personaje de Start System, donde las necesidades básicas del personaje se ajustan a las del papel que hace. Ahora veamos el caso del año pasado en Merimbag. A diferencia del protagonista del cine clásico, no habrá motivos claros ni objetivos claros. El personaje se presenta inmerso en una crisis emocional, sentimental, social o profesional. No manifiesta una voluntad muy precisa. Se ofrece con una personalidad ambigua y ambivalente. Se convierte en el representante de las propias preocupaciones del cineasta. A condición de no cogerlas más que de una sola fila. El que coge la última carta ha perdido. Pasa de un estado a otro sin relación de causa y efecto que motive sus cambios. Parece que no experimenta ningún tipo de sentimiento. Simplemente estamos presenciando cómo aparece y desaparece y luego se transforma. El personaje opaco está vacío de cualquier característica psicológica o sociológica. No, es imposible. Pasa de un estado a otro sin relación de causa y efecto que motiven sus cambios. Parece que no experimenta ningún tipo de sentimiento. Un personaje ajeno a cualquier identificación por parte del espectador. Las palabras y los comportamientos de estos personajes no están en armonía realista con la situación. Estos personajes están en función de construir la subjetividad, sueños, alucinaciones, fantasías o recuerdos, correspondientes a recursos estilísticos y narrativos como el flashback o el flash forward. En lo que refiere a la estructura narrativa, el film se configura de manera canónica, donde la dependencia de la causalidad está centrada en el personaje y la definición de la acción como intento de conseguir su objetivo. Por ejemplo, en Pacto de Sangre, un vendedor de seguros, Neff, conoce a una mujer, Fields, se enamoran y llevan una relación pasional, que sostienen por una estafa que intentan llevar a cabo y un asesinato que los compromete como cómplices. En el caso del cine moderno, es posible hacer sensibles el tiempo y los pensamientos. El cine, como posibilidad de expresar el pensamiento del artista, apuesta por una nueva narratividad.
Para entender el cine moderno en el terreno narrativo, hay que poner el ojo en la conciencia del carácter discursivo del relato, más allá de la naturalidad mimética del modo de representación industrial. La vía para esto es la discontinuidad narrativa, es decir, la ruptura del mecanismo clásico del relato. En otras palabras, romper con la causalidad, la linealidad y diacronicidad logradas por el montaje clásico. La discontinuidad narrativa propia del cine moderno está compuesta por una nueva concepción de la temporalidad, pero además cuenta con el azar dentro del argumento. Casualidad frente a la causalidad. La construcción episódica del relato es la principal marca de enunciación que situará junto al montaje en el terreno de la puesta en escena. En el cine clásico, la puesta en escena, según Bazin, es la elaboración de la imagen de lo real, es decir, la forma y composición de los elementos que aparecen en el encuadre. En el cine clásico, la puesta en escena ilustra y presenta una escena. Está en función de la mímesis. En el cine clásico, la composición de los actores, el desplazamiento, los objetos, están puestos en función del género y de la historia, para que todo sea legible claramente por el espectador. En la forma y composición de los elementos, en el caso de la puesta en escena del cine moderno, aparecen en el encuadre cuestiones que se manifiestan con el estilo y la subjetividad. Se destacan movimientos de cámara virtuosos, angulaciones y la profundidad de campo, por ejemplo. La puesta en escena en el cine moderno no es una puesta directa de la realidad, sino una forma de escritura que reclama la presencia de un sujeto de esa escritura, es decir, el autor. Esa puesta en escena representa el estilo en función de la presencia del sujeto enunciador de esa escritura, es decir, que va a ayudar a construir ese universo subjetivo y mental que pensó el cineasta.